En el proyecto emplearemos un extrusor directo tipo MK8 ensamblado, con un motor a pasos NEMA 17 modelo HS4401 de 1.7 amperes por fase, ángulo de paso de 1.8 grados por paso y un torque de 40 Nm. Descripción y montaje disponible en el anexo correspondiente. Realizaremos dos tipos de calibración, los pasos del motor y el PID del hotend. Calibración de los pasos del motor del extrusor. Para esta etapa y las posteriores se requerirá de 3 programas, el Sprinter, el Pronterface y el IDE de Arduino. El Sprinter es un firmware sencillo y flexible que se instala en el Arduino para realizar pruebas y calibraciones sin necesidad de tener todos los componentes conectados, algo ideal durante el montaje. Es el cerebro interno de la impresora. El Pronterface no es firmware, es un software de control que se instala en la computadora. Sirve como interfaz para enviar comandos, mover los ejes, calentar el hotend, iniciar o pausar impresiones, etc. Es como los brazos y manos ejecutoras de la impresora. El IDE o entorno de desarrollo integrado de Arduino es un software que contiene las herramientas necesarias para programar la placa Arduino. Prepare el extrusor para este proceso, retirando el conjunto del bloque calefactor. Procedimiento. Primero, descargue el software, Pronterface. Descomprima el archivo zip en una carpeta temporal. Este es un software ejecutable que no requiere instalación. En la misma carpeta temporal, descomprima el archivo sprintermaster.zip. Abra la carpeta sprintermaster, localice el archivo sprinter.pde, y cambie la extensión .pde, por .ino, que es la extensión que reconoce el IDE de Arduino. Segundo. Para el IDE de Arduino, tiene dos opciones, la versión para instalar en la computadora, con extensión exe, y la versión portable, de extensión .zip. Descargue la primera y realice la instalación. Tercero. Abra el archivo sprinter.ino. Seleccione la pestaña Configuration.h y confirme se encuentren los valores de las siguientes líneas de código. Para el motherboard, el número 33 es el asignado a la controladora RAMPS 1.3 y 1.4. Arriba en el código se muestran otras tarjetas posibles con su número correspondiente. En los termistores del hotend y de la cama caliente, el 1 es el número asignado al termistor que la mayoría de los bloques calefactores y camas calientes usan, de 100 kΩ, como el ensamblado en el extrusor del proyecto. Los pasos de los ejes y extrusor se escriben entre llaves separados por comas, con el siguiente orden: eje X, eje Y, eje Z y extrusor. Este último parámetro, del extrusor, debemos calibrar. Para ello cambie el valor de 700 por otro arbitrario menor, por ejemplo 200. Y finalmente, 115.200 es la velocidad en baudios para la transmisión de datos y comunicación de la tarjeta con la impresora. Cuarto. Conecte la placa Arduino con el cable USB a su computadora, con el DRV8825 para el extrusor colocado. Identifique el puerto de la computadora al cual se conectó la tarjeta. Esto puede saberlo escribiendo en el cuadro de búsqueda de Windows, Administrador de dispositivos y revisar en la opción Puertos, COM y LPT.
De regreso al IDE de Arduino, siempre que conecte una placa al software, debe seleccionar el tipo de placa o tarjeta y el puerto de comunicación, esto para que pueda interactuar con el dispositivo. Quinto. Cargue el programa Sprinter en la tarjeta Arduino. Sexto. Conecte el motor a la RAMPS en la sección del extrusor, E0, y el conector o bloque verde de la alimentación de la RAMPS a la fuente de 12 volts. Todo esto con la fuente apagada. Séptimo. Introduzca un filamento PLA de 1.75 milímetros de diámetro, con 15 o 20 centímetros de longitud serán suficientes para este proceso. Libere presión entre el engrane y la polea, bajando la palanca. Hasta que sobresalga entre 1 y 2 centímetros por la parte inferior del extrusor, realice una pequeña marca en el filamento, exactamente al ras de la salida del extrusor, para que sirva como referencia al medir y calibrar la cantidad de filamento que se desea extruir. Octavo. Encienda la alimentación de la RAMPS. Ejecute el programa Pronterface. Velocidad de comunicación 115.200, puerto de comunicación COM10 y conecte el programa y la tarjeta mediante el botón Connect. La información de conexión se verá en la ventana de comandos, activándose el panel de control de los ejes. Con los valores longitud, 5 milímetros y velocidad, 100 milímetros por minuto. Presione primero el botón extruir y observe, luego el botón retracción, entonces el motor deberá primero expulsar y después retraer el filamento. Si ocurre lo contrario, invierta la conexión del motor en la RAMPS. Noveno. Escriba en el campo longitud, 100 milímetros y en velocidad 300 milímetros por minuto. Esperamos que nos proporcione 10 centímetros de filamento a la velocidad que le indicamos. Presione extruir y en cuanto termine, mida la longitud desde la salida del extrusor hasta la marca, en este caso, 205 milímetros. Para que el motor proporcione la cantidad exacta de filamento solicitado, se debe realizar una proporción o regla de 3, sin olvidar que establecimos 200 pasos de prueba en el programa Sprinter. Así tenemos que, si con los pasos de prueba, 200, obtuvimos una longitud de prueba de 205 milímetros, entonces ¿cuántos pasos se requieren para obtener 100 milímetros de longitud? 97.56 pasos. Tome nota del valor, pues será requerido en el programa final de la impresora, Marlin. Coloque el nuevo valor en el Sprinter, verifique placa y puerto, y cargue el programa. Importante, para poder subir el nuevo programa, debe desconectar el Pronterface dando clic en el botón Disconnect, así evitará que el Arduino envíe un mensaje de error al no lograr subirlo. Décimo. De vuelta en Pronterface, extruya y mida nuevamente. Por lo general queda calibrado en este primer ajuste, pero en caso contrario, repita el proceso de la regla de 3. Precaución, estos motores son sumamente potentes, tenga cuidado al interactuar con ellos. Para terminar, coloque nuevamente el bloque calefactor. Calibración del PID del Joten del extrusor. El PID del extrusor es un proceso de control automático que mantiene la temperatura de la boquilla estable y precisa. Este procedimiento lo realiza el MOSFET, conectado al D10 de la RAMPS. Si el extrusor está frío, el MOSFET deja pasar corriente para que la resistencia se caliente, y si la temperatura se acerca al valor deseado, el MOSFET corta o reduce los pulsos de corriente. Esto ocurre muchas veces y a gran velocidad, consiguiendo que la temperatura no tenga fluctuaciones. Procedimiento. Con la fuente de alimentación apagada y desconectado el cable USB. Primero,
Conecte las terminales de la resistencia cerámica y el termistor a la placa RAMPS 1.4 en la sección de 10 y T0 respectivamente. Estos componentes no requieren polaridad para su conexión. La placa puede controlar hasta 3 termistores, T0, T1 y T2. Conecte el cable USB a la placa y a la computadora y encienda la fuente. Para este proceso no necesita conectar el motor ni el ventilador. Segundo. Nuevamente en Pronterface, con 115.200 baudios y el puerto correcto, presione Connect. En la línea de comandos, escriba M313-0S200E8. Con esto, la impresora hace 8 ciclos de calentamiento a 200 grados y el sistema calcula automáticamente la curva y los parámetros P y D. Presione el botón Enviar para iniciar el proceso. Nota de seguridad: a partir de este momento no toque el hotend, puede sufrir quemaduras. Tercero. Curva de calentamiento. Este proceso dura varios minutos. En la gráfica de Pronterface se observa el ajuste P y D. Cuando la gráfica sube, el MOSFET deja pasar corriente para calentar; cuando baja, corta la energía. Así, poco a poco el sistema determina cómo mantener la temperatura estable y sin variaciones grandes. Cuarto. Término de los ciclos. En la consola se mostrarán los valores calculados del P y D. KP, 1393, ganancia proporcional. KI, 28, ganancia integral. KD, 4224, ganancia derivativa. Tome nota de los valores que obtuvo, distintos a los aquí mostrados, pues los requerirá para el programa final de la impresora. Los valores del P y D cambian en cada hotend, ya que dependen de distintos factores, incluso algunos de ellos muy simples, como la forma en que se ajusta la resistencia al bloque calefactor. Por eso, siempre que se cambie algún componente del bloque, es recomendable repetir la calibración del P y D. Quinto. Apague la alimentación, desconecte el Pronterface y permita que el hotend se enfríe completamente antes de manipularlo.